milicia celestial armado del poder. Divino tu nombre, hoy lanzamos con la voz gritando fuerte. ¿Quién como Dios? Defiéndenos en la pelea, protégenos de la maldad, que el demonio no nos vea, reprímele a Satanás. San Miguel, quien como Dios, San Miguel, nadie como Dios, San Miguel, quien como Dios, San Miguel Arcángel, nadie como Dios, nadie como Dios. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tengo un invitado muy especial para hablar de un tema muy especial, aunque es un tema que no suele tocarse mucho, pero que es muy importante de ir empezando también a conocerlo, porque también hace parte de este mundo donde vamos a empezar a enfocar nuestra fe católica de la mejor manera. Tengo conmigo a Fray Claudio. Fray Claudio, bienvenido a este humilde espacio donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto estar contigo, William, y un saludo para todos los que nos van a estar observando a través de esta plataforma y de esta página Enfoca tu Fe. Precisamente eso es lo que queremos hacer, seguir ahondando en el conocimiento de la verdad, de nuestra fe que es tan hermosa y tan rica, pero también a veces tan compleja. Tenemos más de 2000 años de acumulación doctrinal y a veces no conocemos los tesoros y las maravillas que la santa tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio nos regalan. Esto que llamamos el depósito de la fe, que contiene todo lo que debería saber en principio un católico y a lo que se debería aferrar con fe y con confianza, porque es la verdad revelada. Completamente de acuerdo, Fray Claudio. Y eso me da precisamente pie para hacer mención de algo muy claro que usted bien lo decía. Muchas veces nos perdemos de la riqueza tan hermosa que tenemos nosotros en nuestra fe y muchas veces nos dejamos llevar por lo que se suele decir en incluso medios seculares, por opiniones de personas que están incluso más alejados que uno de la propia fe y terminamos creyéndolo y muchas veces es como para obtener justificaciones o excusas de no sumarnos a lo que realmente tenemos nosotros como depósito de fe. Y hay personas que dicen, yo soy muy católico, ay, pero eso de confesarse no, yo soy muy católico, pero eso del rosario no es para mí, yo soy muy católico, pero eso de ir a misa, eso no, eso era para las tías, los abuelos, eso eran otras épocas, ya hoy uno puede creer en Dios a su manera. No hay necesidad de iglesias, todo ese tipo de frases y clichés que uno escucha hoy en día y que precisamente nos impiden enfocar nuestra fe de la mejor manera. ¿No es así, Fray Claudio? Es correcto. Yo creo que todos hemos pasado por esos caminos donde uno empieza siendo católico por tradición y poco a poco tiene que ir ahondando y, como decía San Pedro, darle razón a su fe para transformarse en católico por convicción y darse cuenta que la religión no es como cuando uno va a un restaurante, a una soda, a un comedor y le dan una carta y yo elijo lo que yo quiero y me como únicamente lo que yo quiero. No, la religión está y yo me tengo que sujetar a ella. Por eso el catecismo, sus primeros números, habla de la obediencia de la fe.
Entonces hay cosas que no son opcionales, sino que vienen dentro del paquete y si yo no me vinculo a ellas, pues simple y llanamente no me puedo llamar católico. Pero tenemos que aceptar que como somos una iglesia tan grande, hay a veces un desconocimiento o nos hemos quedado únicamente con la catequesis bautismal infantil y no hemos crecido, no hemos conocido, no hemos profundizado y eso pues ya es responsabilidad de cada uno, no solo de los pastores, sino de cada bautizado en conocer su fe y profundizar y sacar todo lo que es incompatible con el depósito de la fe. Pero es un camino que dura toda la vida y a veces se nos va la vida y no nos alcanzó el tiempo para saber todo y vivir todo lo que deberíamos saber y vivir. Completamente de acuerdo, Fray Claudio. Así es, totalmente. Pero bueno, resulta que hay muchas personas que pueden estar viendo el programa en este momento, que quizá van a verlo más adelante y no saben quién es Fray Claudio. Entonces, de pronto, Fray Claudio nos podría hacer un pequeño resumen de dentro del sacerdocio que ejerce, el ministerio que ejerce usted en este momento, a qué orden pertenece, si es un sacerdote diocesano, si está en una orden, hace cuánto, que de pronto cuál es el ministerio específico que ejerce dentro de la iglesia, porque hay algunos sacerdotes que son muy buenos confesores, pero hay otros que son muy buenos dando homilías, o hay otros que son una lucecita dentro de esta iglesia militante, porque, por ejemplo, están en claustro y viven en una constante oración y contemplación. Entonces, ¿cuál es el ministerio sacerdotal que ejerce Fray Claudio? ¿Quién es Fray Claudio? Bueno, me llamo Claudio Antonio Calderón, soy de nacionalidad costarricense, tengo 50 años de edad y en primer lugar, pues diría esto, soy un ser humano imperfecto, pero con ganas de perfección, en camino de conversión. Y entonces estoy en el proyecto del cristianismo en el que todos estamos. La conversión es un proceso lento y largo y tengo la gracia de haber nacido desde pequeño en una familia católica con valores católicos firmes. Entonces, desde pequeño he sido católico. Como todos, tuve lapsos en mi adolescencia en donde me quise perder, pero el Señor no me dejó perderme y saliendo de la universidad, pues sin haberlo pensado nunca y sin quererlo, me llamó a ser fraile franciscano. Entonces pertenezco a la Orden de Frailes Menores Capuchinos y actualmente trabajo en la región central del continente americano, en América Central, específicamente entre Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Actualmente estoy en Costa Rica, pero he trabajado en más de 7 países. Básicamente, pues soy un misionero, entonces siempre estoy en contacto con diferentes culturas, diferentes formas de pensar. He tenido la dicha y la gracia de poder estudiar muchas cosas, entre ellas música, ciencias de la comunicación, filosofía, teología, ciencia de las religiones comparadas y la última especialización que hice fue la demonología comparativa dentro del gran área de las ciencias de las religiones comparadas. Entonces, se podría decir que en los últimos años me he especializado en las religiones, en las sectas y específicamente dentro del mundo interreligioso del fenómeno del mal. Pues soy un sacerdote, entonces multifacético, ejerzo todas las áreas que ejerce cualquier sacerdote en nuestra Santa Madre Iglesia. Actualmente en el convento donde estoy me dedico más a la guía espiritual y a la confesión y a la Eucaristía y también ejerzo el ministerio ad casum de exorcista y tengo 21 años de estar especializándome pues en el área del estudio del mal, del maligno y también pues la atención pastoral en el discernimiento y en la ayuda a las personas pues que tienen disturbios espirituales, preternaturales. En los últimos años pues toda mi labor académica y de investigación se ha enfocado pues prácticamente a la angelología, a la demonología, al estudio de temas como el alma, las postrimerías, cielo, infierno, purgatorio
y utilizando pues todas las herramientas académicas que tengo a mi disposición, especialmente la teología, la Biblia y la filosofía y también la ciencia de las religiones comparadas, siempre buscando en libros antiguos, en textos antiguos y buscando, como dijo nuestro maestro, ir mar adentro, profundizar y meterme no superficialmente, sino hasta donde pueda llevarte el conocimiento, hasta donde pueda darte la capacidad intelectual. Entonces, soy un buscador de la verdad. No soy perfecto, pero como dije al inicio, pues con muchas ganas de perfección y confiando absolutamente en la obra de Dios y intentando colaborar todos los días con ella. Pero para ser honesto, falta mucho todavía. Todos los que están viendo creo que estamos en el mismo camino. No me siento superior a nadie, sino a la par, como hermano menor, caminando con otros y como los ángeles intentando iluminar al que camina conmigo, intentando arder y hacer que el corazón de mi prójimo arda en amor por lo que yo amo, Jesucristo y la Santa Madre Iglesia. El hecho de estar en contacto siempre con el estudio interreligioso, pues creo que me da mucha claridad para saber lo que es y lo que no es católico. Entonces siempre paso en estudios comparativos. Ese es el mundo en el que me desenvuelvo. Bueno, me parece que ha sido un resumen muy bueno y que nos da, digamos, una muy buena luz para saber que este tema que vamos a traer hoy a colación no es obviamente cualquier persona la que lo va a tratar. No soy, por ejemplo, yo que llevo tampoco, obviamente, tiempo de haber ingresado a tener, digamos, una fe de convicción, pero que como bien lo dice Fray Claudio, estamos en un proceso y que preciso me hace acordar mucho de algo que decía un músico católico, Martín Valverde, en algunos conciertos. Incluso yo en algunas ocasiones lo he tratado de adoptar porque creo que es algo que todos deberíamos interiorizarlo. Y es que él hace la analogía de cuando nuestro Señor Jesucristo entraba a Jerusalén. Y es que nuestro Señor entró a Jerusalén en medio de palmas, de pitos, trompetas, aplausos, de todo. Y que esos aplausos eran para él, no para el burro que él iba llevando. Entonces somos nosotros los que debemos ser ese burro. No pensar que cuando nosotros tenemos un conocimiento o sabemos algo, somos los que estamos sobre el burro. No, el que está sobre el burro es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos ese burro que por gracia de Dios hemos recibido un conocimiento y que estamos obviamente en esta deuda de servicio de poder transmitirle esto a los que quizás en este momento no tienen ese tipo de conocimiento y eso es precisamente este canal. Enfocamos precisamente eso, enfoca tu fe. Y hoy tenemos a Fray Claudio, un invitado entonces muy especial que como exorcista, como sacerdote, como servidor de nuestro Señor Jesucristo, nos va a poder dar luz en un tema que para muchos es una oscuridad completa y que muchos obviamente han tenido, así como lo mencionamos en un principio, frases y clichés y cosas muy equivocadas, no solamente de la fe, sino que en este tema específico sí que hay una controversia grandísima por los medios seculares, por las películas, por personas que han dicho tener experiencias, entonces por la experiencia de uno se asume que este es entonces el común denominador para todos. Entonces, para iniciar este tema, digamos, por el principio, pensaría yo, ya Fray Claudio nos va a corregir, el principio sería de pronto definir términos, como para que las personas puedan quizás saber de qué es lo que vamos a hablar dentro de lo que es la ciencia de las religiones comparadas, que es el área de especialización y de la cual obviamente en este caso se desglosa la experiencia que tiene en este momento Fray Claudio. ¿Cuáles serían como los conceptos básicos que debemos en este momento saber y conocer los que estamos viendo y aprendiendo de usted el día de hoy, Fray Claudio, y para poder obviamente entender lo siguiente que vayamos a estar hablando? Vamos a hablar de un tema escabroso y oscuro, al que San Pablo definió como el misterio de la iniquidad, de mysterium iniquitatis en latín, suena muy pesado.
Es misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Lo primero, porque es misterio, y esto hay que aclararlo. Y misterio viene del verbo griego muo, que significa boca cerrada. Entonces, vamos a hablar de lo que sabemos por la revelación y por el depósito de la fe, pero lo que sabemos es realmente poco en comparación a lo que quisiéramos saber. Entonces, aclarar que la revelación y el depósito de la fe no está puesto para resolver nuestras curiosidades sobre los temas, sino Jesucristo nos reveló lo esencial para nuestra salvación. Entonces, en cuanto a revelación, nos ha dado un cúmulo de conocimientos que tenemos que conocer, pero son limitados. A partir de esos conocimientos, uno puede hacer lo que se llama inferencias, es decir, sacar conclusiones aplicando principios, pero no siempre se va a poder hacer. Entonces, hoy vamos a hablar en primer lugar de doctrina, la doctrina que tiene que ver sobre el misterio de la iniquidad, es decir, sobre el mal. Y dentro del mal, obviamente, tenemos que tocar el tema del maligno, de ese ser al que le llamamos diablo o demonio, que la Iglesia en sus tratados, en sus concilios y declaraciones dogmáticas ha hablado de él innumerables veces. Ahora, no porque tenga que ver algo o que sea el centro de nuestra fe, no. Tenemos que tener bien en claro que el centro de nuestra fe es únicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también la Iglesia ha dicho, ahí está siempre a la par, como algo perpendicular al dogma central de la Santísima Trinidad, la existencia del mal y del maligno. Y por lo tanto, no se puede entender la obra redentora sin entender tampoco el misterio del mal y el misterio del maligno, porque precisamente Jesucristo vino a este mundo a destruir todas las obras del mal y todas las obras de Satanás. Entonces, pues sería una lucha incompleta si queriendo luchar contra el mal no conociéramos al mal y al maligno, a nuestro enemigo. Creo que esto es un principio básico del combate y de la guerra. Conoce a tu enemigo. Entonces, por eso la iglesia ha ahondado, no porque le interese saber nada sobre este ser en sí mismo, sino porque necesitamos conocer quién es el enemigo de nuestra fe y el enemigo de nuestra salvación, y luego todos los medios que Jesucristo nos ha dado para derrotarlo y ponerlo en su lugar. No ponerlo ni por abajo ni por arriba de lo que es, sino ponerlo en el eje mismo de la verdad. Y Jesucristo es la verdad y nos reveló quién era este ser y la acción del mal que gira alrededor de él y de todas las criaturas en general que somos pensantes y libres. Comprendo. Es más eso que usted me dice, a mí me pareció leer algo similar hace un tiempo en el libro de Suma Demoníaca del padre Portea, que él creo en la introducción, algo así, él hacía mención de que hay sacerdotes o personas, por ejemplo, que estudian teología, haciendo como una analogía y comparación de que, por ejemplo, hay deportes como el alpinismo, entonces hay quienes quieren subir hasta lo alto de la montaña, pero también hay deportes como el buceo, entonces hay quienes se sumergen para conocer obviamente lo que está también en lo más profundo. Y yo he visto que hay personas dentro de la fe, quizás con muy buena intención, que prefieren omitir el hecho de que exista el maligno para no meterse por ahí. No, 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 hablemos de Dios, solo de Dios, solo de Dios, solo de Dios, pero sin conocer, como usted bien lo dice, el enemigo contra el que estamos luchando. Es como quien si no identifica cuál es su debilidad o pecado predominante, pues ¿cómo va a luchar contra esto si no lo considera quizás un pecado o no conoce por dónde es que se puede uno caer? Es como el que si tiene un hueco al frente y ya sabe que hay un hueco al frente, pues va a poder darle la vuelta o saltarlo más fácil, que el que no sabe y va con los ojos tapados se va a caer al hueco. Entonces, en ese orden de ideas, lo que usted nos dice me parece que es el puntapié inicial de este tema, saber que debemos conocer a este enemigo, no por quién él es específicamente, sino para poder saber cómo debemos obviamente enfrentarlo en esta batalla espiritual en la que estamos obviamente inmersos desde el principio de los tiempos. Correcto, hay que aclarar que usted tiene toda la razón, William.
Según estadísticas de un autor gotzelino que tengo por ahí en mi biblioteca, se diría que hay un 50% en el mundo católico que no cree en la existencia del demonio o que lo reduce a un símbolo, ¿verdad? O a una metáfora de nuestros males. Y esto, pues, en este sentido, pues somos herederos directos del judaísmo. Acuérdense que nosotros somos judeocristianos y en el judaísmo había una división básica entre saduceos y fariseos. Y los saduceos no creían ni en la resurrección, como nos lo dice San Pablo, ni tampoco en los ángeles, en lo que después la filosofía va a llamar las sustancias simples. Entonces, igual, en nuestra iglesia actual hay un 50% y entre ellos, desgraciadamente, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que no creen en la existencia del demonio, pero el otro 50 sí. Ahora, no es cuestión de si creo o no creo, no es cuestión de opinología, es cuestión de depósito de la fe. Y el depósito de la fe nos dice claramente que sale de la enseñanza católica aquel que dice que el demonio es una representación o una fantasía o una metáfora de los males humanos. Y la iglesia define que el demonio es un ente existente, un ser depravado y que hace el mal. Y después, pues todos los concilios fijan exactamente qué se debe entender por demonio, por demonios, y también definir qué es el mal y cuál es la naturaleza del mal. Para tampoco exagerar, porque aquí hay un problema. Podemos actuar por defecto y decir el demonio no existe, o actuar por exceso, perdón, y decir que el demonio es el causante de todos los males y caer en lo que se llama un pandemonismo o inclusive hasta en un demonocentrismo, poner al demonio en el centro, como lo están haciendo los movimientos pentecostales de tercera ola, que todo es combate espiritual y ponen al demonio como causante de todos los males físicos, económicos, espirituales, etcétera. No, nosotros tenemos que ponerlo en su lugar. Entonces hay que poner al diablo en su asiento y darle la justa medida. Es decir, conocer al maligno en la verdad, dentro de la verdad que Cristo nos reveló, pero que no se asuste aquel creyente y bautizado que encuentra en su párroco alguien escéptico ante el maligno y ante los disturbios espirituales. Tenemos una dificultad más en América Latina. Después del Concilio Vaticano II se dejó de formar a los sacerdotes en el área de la demonología, a la angelología y la exorcística. Y hoy la Asociación Internacional de Exorcistas está haciendo una labor por restablecer los criterios ortodoxos en este campo. Y también los últimos 3 sumos pontífices han pedido a todos nuestros obispos que nombren exorcistas porque se llegó a pensar que todo esto del demonio era simplemente una falsa lectura de fenómenos de otro nivel, fenómenos de tipo psicológico, psiquiátrico, pero ha avanzado el tiempo y la ciencia y la medicina y no, siguen apareciendo fenómenos que se escapan del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina y que solo tienen explicación en el ámbito de la demonología. Pero nos tomaron con las manos arriba, como cuando lo asaltan a uno. El mal siguió actuando y la iglesia latinoamericana no estaba formada. Yo tuve la dicha hace 11 años de poderme especializar en Roma y de pues codearme con los sacerdotes más versados y las universidades más elevadas en este campo. Y entonces traje todo este conocimiento hace 11 años. Hace 11 años era todavía más extraño hablar de este tema que lo que es hoy, pero hoy por hoy hay un movimiento gigantesco en América Latina de redescubrimiento del tratado de la teología que habla sobre los ángeles, sobre la demonología y también las épocas en las que vivimos, llenas de nueva era, de neopaganismo. Así lo están pidiendo. Entonces, pues aquí los que tuvimos la oportunidad de formarnos, ahora nos toca ayudar a formar y a poner los puntos sobre las IES
para no exagerar, porque cometimos un error. Al no tener formación católica, extendimos la mano hacia lo que escribían nuestros hermanos evangélicos, especialmente los pentecostales de segunda y de tercera ola, y muchos sacerdotes se pentecostalizó, entonces maneja criterios demonológicos no ortodoxos, sino más bien desviados, heterodoxos, es decir, que no son de nuestra tradición católica, y entonces hay una gran confusión. Prácticamente podría decir que hay tres líneas: el escepticismo puro, me refiero dentro de la Iglesia Católica; luego, los que siguen la línea pentecostal, que está desviada y torcida; y los que seguimos la línea de la ortodoxia y del depósito de la fe, que es la tradición que nos entregó a nosotros Jesucristo a través de los apóstoles y por los apóstoles hasta nosotros. Entonces estamos en un proceso de redescubrimiento de la demonología, de la exorcística, de la angelología y todo lo que tiene que ver alrededor de estos temas, y también un proceso de volver a formar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos y al pueblo santo de Dios para que manejen criterios veraces y sobre todo criterios ortodoxos que estén dentro del depósito de la fe, para no cometer errores ni en la doctrina ni en la práctica, porque obviamente de una doctrina errada se van a producir también prácticas erradas y torcidas que pueden poner en peligro no solo al que las ejecuta y al que las promueve, sino también a los laicos que caen en manos de personas que tienen ideas o prácticas torcidas. Que ya se me había bloqueado el micrófono. Bueno, precisamente en este tema que usted mencionaba, a la Asociación Internacional de Exorcistas, que si mal no estoy, fue fundada por el padre Gabriel Amort. Yo leía que en este momento hay como miembros de la asociación 800 sacerdotes a nivel mundial. Yo no podría decir, wow, 800, pero creo que para un tema como este, creo que es muy poca cantidad de sacerdotes perteneciendo a una asociación internacional, y con un tema tan controversial y que genera tanta confusión, como usted muy bien lo dice, traída incluso desde el mismo pentecostalismo, que los mismos movimientos carismáticos dentro de la Iglesia Católica, a veces, pues yo lo digo de manera personal, yo no estoy en contra del movimiento carismático, pero sí hay cosas en las que no estoy de acuerdo, porque a veces parece más protestante el carismático que católico. Y se nota precisamente por eso, como que vienen con una línea muy pentecostal. Y listo, yo digo que pueden hacer un bien en el sentido de que hay conversos que vienen del protestantismo, que cuando se suman quizás a unas filas carismáticas, como que el cambio no es muy brusco para ellos. Vienen todavía con muchos temas emocionales y todo esto, pero yo creo que en esta parte ortodoxa de cómo manejar este tipo de temas, creo que se ha exagerado mucho en algunos ámbitos, bien sea hacia un lado o hacia el otro, como usted lo mencionaba. Entonces, o se desconoce completamente el tema o se le dan connotaciones que no tiene. Lo leí con base de esta película, con base pues en lo de la vida del padre Gabriel Amor. No me la he visto, no sé cómo es, pero sé que si la Asociación Internacional de Exorcistas emitió un comunicado al respecto, donde dice que se ha exagerado lo que se ha entendido a nivel histórico en lo que es la praxis exorcística dentro de la iglesia. Es correcto, yo, David, curiosamente, y sí les puedo decir que es pura ficción, y ficción errada y desviada. Es más, a tal punto que les puedo decir que no la recomiendo en absoluto. Y para mí fue un desperdicio de dinero ir a verla, porque es una película que no tiene ningún valor, ni siquiera artístico. Es una película más de Hollywood sobre el tema para ganar dinero, pero que están instrumentalizando y, a mi juicio, difamando y calumniando no solo la figura del padre Gabriel Amor, a quien tuve la dicha de conocer,
sino también la labor exorcística, la labor también de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del ex santo oficio, y haciendo del tema de la demonología, de los disturbios espirituales, del ministerio exorcístico, una verdadera fábula y una verdadera ficción. Entonces no la recomiendo. Ahora, no hay que confundir los miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas con los exorcistas nombrados. El exorcista es un oficio y normalmente debería de haber uno en cada diócesis. Ahora, es cierto que no todas las diócesis tienen, pero no todos los exorcistas nombrados que tengan el oficio vigente están afiliados a la asociación. La asociación es una asociación, como todas, libre y pertenece únicamente al que se quiere inscribir a ella. Tengo un montón de colegas que no están inscritos en ella, entonces hay muchos más exorcistas practicantes en la actualidad que los que están inscritos en la asociación. Más bien le puedo decir, para gloria de Dios y yo con gran alegría, hace 20 años éramos pocos, ahora hay muchos y ha habido un crecimiento de más de 800% y una sensibilidad progresiva en los obispos para nombrar exorcistas, y en parte se debe a la formación que ha empezado a dar ortodoxa la Asociación Internacional de Exorcistas, porque también yo entiendo a nuestros obispos que tienen desconfianza, porque ciertamente es uno de los ministerios más delicados y más peligrosos. Entonces hay desconfianza de a quién se lo confío, porque en esencia todo presbítero ordenado podría ser exorcista, porque tiene el orden y se le delega lo que se llama la dinamis y la exusía, el poder y la autoridad, y lo puede ejercer. Pero el peligro es que no todos tienen formación. Y como la formación es tan débil desde el año 1965, entonces, ¿qué pasa si le doy el oficio a alguien que no está formado? Entonces el sacerdote tiene que empezar a agarrar de aquí, de allá, y a veces caen en sus manos libros que no son ortodoxos o libros de personas que tienen mezcla, que tienen sesgo, que presentan, sí, ideas católicas, prácticas católicas, pero mezcladas con hipótesis, lo que se llaman teologúmenos, que son hipótesis teológicas personales o sesgadas por el pentecostalismo o por la nueva era o por la parapsicología, y entonces a veces confiarle un ministerio tan delicado a una persona que no está bien formada representa un riesgo para su propia vida, para su propio espíritu, para su propia salvación, y también es arriesgar a los feligreses que se van a acercar a buscar ayuda y a ser atendidos por este sacerdote. También tenemos el fenómeno de la gran proliferación de los así llamados grupos de oración de liberación, que dentro de la tradición católica nunca han existido, no pertenece al laico el oficio de expulsar demonios. La iglesia siempre ha tenido este ministerio confiado a la figura del sacerdote con licencia explícita. Entonces, no sé, hay como una extraña moda fomentada precisamente en ambientes neopentecostales de sentirse una especie de casa fantasma o como aquel juego que había antes de Pokémon Go, de andar cazando demonios y sentirme muy católico y muy fuerte porque ando venciendo demonios, o como dicen los pentecostales de tercera ola, derribando fortalezas, rompiendo cadenas intergeneracionales. Y esto se hace con gran riesgo. Yo le puedo decir que en mis estadísticas personales, de cada 10 casos verídicos, 2 o 3 tienen que ver con laicos imprudentes que se han metido en esta área sin saber en qué se estaban metiendo y por lo tanto al final terminaron siendo presa del maligno. Porque miedo es cierto que no tenemos que tener si somos de Cristo, pero sí gran respeto porque no es cualquier ente al que nos enfrentamos, es el príncipe de este mundo y es un ser angelical. No hemos entrado en materia, pero ya lo definimos, es un ángel y un ángel caído de naturaleza superior a la nuestra. Y como decía mi padre, mi fundador, San Francisco, un solo ángel sabe más que todos los seres humanos juntos y es el engañador por excelencia. Entonces, el que se mete sin saber
pues es como el que se mete a una plaza de toros sin saber torear. Tarde o temprano va a ser embestido y va a salir malherido. Entonces, hay mucha gente que tiene muy buena intención y yo no cuestiono las intenciones y las motivaciones, pero que se ha metido con gran ignorancia, imprudencia y temeridad en estos campos, inclusive sacerdotes, porque es una verdadera locura meterse a luchar contra el maligno si no has recibido la licencia de tu obispo, porque lo que uno recibe no solo es un papel que te autoriza, no es un trámite eclesial burocrático, no, es un carisma por institución, es una exusía. Exusía es una palabra técnica que se puede traducir como autoridad, pero es muy profunda. Significa ex, algo que sale, y de la usía, de la esencia de quién, de Jesucristo. Entonces estamos hablando de una dinamis, un poder que le confió Cristo a la iglesia y por la iglesia a los sucesores de los apóstoles, que son nuestros obispos, y que el obispo, al no poder ejercerlo él en primera persona por sus múltiples ocupaciones, lo delega en uno o varios sacerdotes que in persona Christi lo ejercen. Entonces, el exorcista es eficaz y es seguro ser exorcista precisamente porque estoy con un carisma instituido que me da la potestad en el nombre de Cristo y en el nombre de la iglesia de darle órdenes a los espíritus del mal. El laico y el presbítero ordinario que no tiene licencia no tiene esta dinamis y esta exusía. Entonces se mete únicamente con su propio espíritu y su propio nivel de santidad a luchar contra el mal. William, yo le digo con toda honestidad, con todo lo que he logrado entender en estos 22 años casi ya de dedicarme por entero a este tema, cuando yo no tengo licencia, no me atrevo a enfrentar el maligno, no porque le tenga miedo, no porque le tengo respeto y porque me tengo amor a mí mismo, porque es una verdadera locura enfrentar, es una lucha desigual. Nosotros somos simples seres humanos, sustancias compuestas, falibles. Ellos son ángeles, sí, en estado de degradación, sí, caídos, pero son ángeles. La lucha es desigual. Y si no tenemos esa gracia que nos capacita, que es ese carisma por institución que otorga la licencia dada por el obispo, es una verdadera locura meterse. Hay una diferencia ontológica gigantesca entre lo que es un ángel y un ser humano. Entonces solo puedo acercarme a luchar efectivamente y con seguridad cuando he sido capacitado por la misma iglesia que recibió el poder directo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a todos los hermanos que les interesa este tema, que en los últimos tiempos interesa a muchos, y a todos los que tienen la buena voluntad de colaborar, aplaudo esto, pero cada uno es lo que se llama la subsidiariedad, cada uno que haga únicamente aquello para lo que fue capacitado y para lo que fue llamado, porque si no, queriendo ayudar, puedes salir tú afectado y también puedes afectar a los demás. Esto es un tema muy, muy delicado con el cual no se puede correr y no se puede andar a la ligera. Bueno, en ese orden de ideas, yo quise hacerle una pregunta ya para que podamos ahí sí ya entrar en materia, porque es que, o sea, no todos los días se tiene la oportunidad de tener un exorcista con experiencia y que tiene la formación para poder abordar estos temas, porque si no, muchas veces es solamente una googleada y mirar entonces en un Wikipedia o en lo que sea la opinología de otros y que quizás vienen sin un criterio real fundado en lo que es nuestro depósito de la fe. Entonces, mi pregunta en esto que usted acaba de decir sería entonces, ¿cuál sería en este caso el papel del laico en este tema? ¿Por qué? Porque
Yo he visto que de pronto hay sacerdotes que tienen quizás la licencia o el nombramiento del obispo como exorcistas, pero tienen un grupo de laicos que les apoyan como en el momento de oración y todo esto. ¿Eso se puede? ¿No se puede? ¿En qué momentos? Sé que obviamente un laico no puede realizar obviamente un exorcismo, pero hay laicos que dicen, no, yo solamente estoy haciendo una oración de liberación. ¿Eso se puede? ¿No se puede? ¿Está permitido? ¿El laico puede hacer oración de liberación o no? Porque, por ejemplo, a mí me tocó por experiencia de que recién mi proceso de conversión, o sea, yo vengo de un mundo del ocultismo, donde rayé con muchos satánicos y satanistas, incluso de ambas facciones, y cuando yo estuve en el primer retiro espiritual donde di obviamente mi cambio, a mí fueron laicos los que me hicieron, por ejemplo, una primera oración de liberación sobre un tatuaje que yo tenía que tengo, pues para mí ya es una mancha, pues, pero un tatuaje que tengo pues en la espalda, que era una consagración a Caín. Entonces a mí me hicieron una oración de liberación sobre ese tatuaje, y en la misma oración de liberación obviamente se invocaba a San Miguel Arcángel, se llamó al Padre Pío de Pietrelcina, eh, y ahí pasaron muchas cosas, obviamente, que no son, obviamente, naturales, obviamente. O sea, como yo muchas veces lo he dicho, yo fui un espectador, pero que no tenía control de mis acciones ni de lo que decía. Entonces, yo era un espectador que no tenía control de mí. Eso en una primera instancia. Pero hubo también otra segunda instancia que de ese señor, que creo que usted también habló de él y hizo una investigación al respecto, y es un señor aquí en Colombia, un sacerdote de Bogotá que está obviamente penalizado, que es este señor de la Fundación Estalvernia. Ese sacerdote a mí me trató de hacer un exorcismo público precisamente cuando se dio pues, cuenta de todo esto, pero que no, que esa bebida y que todo ese tipo de cosas que hacen que quede la Virgen y este tipo de cosas. Entonces uno dice, bueno, quizás hasta el laico puede haber hecho las cosas más prudentemente que ese señor que se supone que es un sacerdote y que a tantas personas ha venido engañando, porque es este que dice que hay gente que la pueden sacar del mismo infierno, que le hizo un bautismo a Hitler, todo este tipo de cosas. Bueno, de pronto, ¿qué cosas nos podría decir a este respecto, Fray Claudio, yo, para que podamos comenzar, como le decía? Ok, lo primero es importante es aclarar qué es lo que puede hacer un laico. Un laico solo puede deprecar. Esta palabra es muy importante, es una palabra latina, existe en español, solo que es un español muy culto que poco se usa. Y deprecar viene del prefijo latino de, que es un prefijo que indica algo que baja, y prex, prechis, que significa orar. Entonces es orar para que baje. Entonces lo que puede hacer el laico es orar para que baje el auxilio divino. Acordémonos que todos los que están en el estado de gloria o en la visión beatífica, sea los santos ángeles de Dios, o los que llamamos santos, que ahí están los mártires, las vírgenes, etcétera, están lo que se llama fijados en la caridad y están subordinados completamente a Dios. Entonces no pueden actuar ya solos, actúan por mandato de Dios. Y todo mandato de Dios sobre un ángel y sobre un santo, para que actúen en el plano en el que vivimos nosotros, entra en lo que se llama el plano de los milagros o la intervención sobrenatural. Entonces, eso es lo que hacen los laicos, pedirle a Dios para que baje la acción de Dios. Esto se llama deprecar. Ahora está lo diferente que hacemos los exorcistas, que es imprecar. Y el in es un prefijo que cambia todo, porque implica combate, implica acción de confrontación, implica lucha de poderes. Y como ya les he dicho, hay una lucha dispar entre, hablemos en términos filosóficos, un ente humano, el ser humano que es compuesto de alma y cuerpo, y el ente espiritual angelical, que es una sustancia simple que solo tiene forma espiritual y que tiene jerarquías diferentes y que en el plano del ser es infinitamente superior al ser humano. Entonces, la distancia y la diferencia entre un ángel
y un ser humano es grande. Entonces, para meterse a luchar hay que estar capacitado con una fuerza superior. Aquí hay que entender, el ser humano no puede nada contra los ángeles a nivel de combate. ¿Por qué? Porque estamos muy por abajo de su nivel ontológico, natural. Eh, Ángel no mata a ángel. Es cierto que hay jerarquías, pero tienen la misma naturaleza angelical. Entonces, un diablo no saca diablo, y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Satanás no puede estar contra sí mismo. Por eso me da mucha risa cuando las personas buscan a un brujo, un santero, un espiritista para intentar solucionar un mal. Bueno, el mal no se soluciona con el mal. Hay que buscar una fuerza que esté por encima del nivel ontológico de los seres humanos y por encima del nivel ontológico de los ángeles. ¿Cuál es la única fuerza que está sobre estos dos planos? La fuerza sobrenatural, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es por eso que el exorcista interviene con un carisma por institución que se llama el ministerio del exorcista. Y esto hace que nosotros, entes humanos, seamos capacitados con fuerza sobrenatural para vencer al demonio. William, cada exorcismo es una intervención sobrenatural de Dios en el plano natural. Cada exorcismo es un milagro de primer nivel. Ahora, del cual yo no me puedo gloriar, como tú decías al inicio. ¿Por qué? Porque no soy yo el que lo hago, no es mi fuerza. Es la acción directa de Jesucristo y el cuerpo místico de Cristo glorificado, purgante y peregrinante. La iglesia como un todo, que capacita a un exorcista como punta de flecha para vencer al demonio. Entonces, aquí ya empezamos a ver el grave error que es meterse a imprecar, es decir, a hacer oración exorcística desde el punto de vista de los laicos o de los sacerdotes que no han recibido el oficio de exorcistas. ¿Por qué? Porque no tienen esta fuerza sobrenatural. Entonces corren riesgo, grave riesgo. Y no solo riesgo, aquí hay que entender también algo. Dios es libérrimo. ¿Qué significa esto? Que es absolutamente libre. Y que Dios, cuando la gente invoca, haga o no haga lo correcto, esté o no esté rezando bien, si es un caso de real necesidad, Dios puede intervenir. Entonces, es cierto que en grupos de oración de liberación, aún siendo ilícitos e inmorales, Dios actúa. Ahora, no por lo que está haciendo el grupo de oración o el sacerdote que no tiene licencia de exorcista, no, sino por la ley de la caridad, porque Dios ama al hombre y viene a vencer todas las fuerzas del mal. Entonces es por el amor que le tiene al hombre. Decimos esta frase en América Latina que creo que puede iluminar. William, Dios se escribe recto en líneas torcidas. Entonces, aunque el medio sea ilícito, porque los grupos de oración de liberación son ilícitos y son inmorales, y el sacerdote que hace oración de liberación lo hace ilícita e inmoralmente, aún así Dios puede actuar. Esto hay que entenderlo bien. Entonces, lo que hace y lo que puede hacer el laico es únicamente deprecar, orar para que baje la acción de Dios. Por cierto, hay un documento que el que tiene más ganas de profundizar lo debería leer, y es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que precisamente es una instrucción que le dice a los obispos cómo se debe de manejar esto que se llaman grupos de oración de liberación. Y el documento dice claramente que este vocablo no pertenece al depósito de la fe, y que si se pudiera llamar a algo o algún grupo de fieles grupo de oración de liberación, es al grupo de apoyo de un exorcista, comandado únicamente por un exorcista. Y el documento en sí mismo prohíbe a los laicos, si no están dirigidos por un exorcista, el hacer oraciones donde se pregunte el nombre del Espíritu, donde se haga imprecación, es decir, donde se combata. Prohíbe explícitamente la utilización del exorcismo de León XIII,
y cualquier otra acción que sea lo que se llama imperativa o imprecativa. Porque aquí viene el asunto. Lo que hacen los grupos de oración de liberación no es simplemente orar para que baje, no es una oración en tono suplicativo y en modo optativo, como lo menciona en uno de sus libros muy bien el padre Jorge Fortea, sino es oración propiamente imprecativa. Y esto es competencia exclusiva del exorcista dentro de la Iglesia Católica. El documento, para el que lo quiera leer, es un documento corto de una página, pero como todos los documentos eclesiales, cargado y denso, se llama Carta a los obispos del lugar para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos, fundado por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, en el año, ahorita se me perdió, aquí está, 1985, 29 de septiembre de 1985. Y también tenemos otro tema afín, que es el de grupos de oración de curación para obtener la sanidad, que tampoco esto de oración de sanidad ni oración de prosperidad, tampoco esto es católico, esto es pentecostal. Hay otro documento, otra instrucción también de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Atención, ambas son instrucciones, es decir, son documentos legales, vinculantes, obligatorios. Entonces no son opiniones, sino definiciones de la Santa Sede. Y O cuando sea, hacemos esto Santa es Sede, magisterio. el magisterio, son pesados. El otro documento se llama Instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación. Entonces, este sí es un documento mucho más largo, pero ambos son excelentes y nos dan un parámetro para guiar este fenómeno que se ha dado en América Latina a partir del año 70, que se llaman grupos de oración de liberación, grupos de oración de sanidad y también, lo último, grupos de oración de prosperidad. Entonces, Claro, que esto puedan es estar imponiendo manos o yo decreto, yo declaro, o sea, como dándole órdenes a Dios, todo pues usted esto, tiene que hacerlo porque yo lo digo, yo lo todo esto. dictamino. Estos grupos parten de una idea teológica errada totalmente de base, y la mencioné al inicio, se llama pandemonismo. Ellos creen que el demonio causa todos los males, males físicos, males económicos y males espirituales. Se llama pandemonismo o demonocentrismo. Esto es una desviación grave, porque en la Iglesia Católica siempre hemos manejado con la recta doctrina que los causantes del mal son son tres las fuentes del mal. La primera es la carne, somos nosotros mismos y nuestras opciones torcidas, libre albedrío, mal usado. La segunda es el mundo, son las estructuras corruptas que hemos tejido en la sociedad que después se nos vuelven en nuestra propia contra. Y la tercera es el demonio. Y el demonio es el último en el orden de frecuencia estadística. Por eso, William, a lo que yo me dedico se le llaman disturbios espirituales extraordinarios. ¿Qué significa extraordinario? Significa que son muy raros. De 1000 personas que se creen estar afectadas por el demonio, apenas uno o dos son realmente casos verídicos. Aquí viene otro argumento. El sacerdote exorcista, el mayor peso de su ministerio lo ejerce en el discernimiento, que es el primer paso. En cambio, los grupos de liberación actúan inmoralmente al no hacer discernimiento. Y número dos, no lo pueden hacer porque no están capacitados. Es el exorcista el único que tiene lo que se llama gracias de Estado para discernir. Y el discernimiento que hace la iglesia es muy estricto. Hace discernimiento primero en el plano natural, entonces usa de la ciencia, de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, de la neurología y otras áreas para hacer un primer nivel de discernimiento. Luego usa también el discernimiento teológico y espiritual para llegar a la conclusión de si hay o no hay eh, disturbio espiritual. Entonces, imagínate, si una persona llega y yo sospecho que tiene disturbios espirituales y paso inmediatamente a la oración de liberación, estoy actuando inmoralmente. ¿Por qué? Porque no le hice
ningún discernimiento. Te pongo un ejemplo del campo médico. William, tú puedes llegar donde un oncólogo a decirle, póngame quimioterapia porque tengo cáncer. Y el oncólogo te va a decir, bueno, ¿tiene pruebas? ¿Tiene dictamen? No, no, yo estoy seguro de que tengo cáncer. Si el oncólogo te pasa directamente a, qué sé yo, a la bomba de cobalto y te irradia con cobalto bajo la presunción de que tienes un tumor, ¿estaré actuando moral y responsablemente? Entonces no se puede actuar. La acción exorcística se hace únicamente cuando hay certeza moral de disturbio espiritual. La iglesia sigue pasos. Solo para iniciar el primer paso se necesita tener certeza probable de disturbio. Imagínate, certeza probable, es decir, que en el primer relato uno tenga ya con la experiencia que los años te van dando, en mente y en conciencia la idea de que aquí puede haber un disturbio espiritual. No basta con lo que te dice la gente. Se hace todo el proceso. En mi experiencia, los procesos más rápidos duran un promedio de 3 meses, porque exámenes vienen, exámenes van. Somos irresponsables cuando le decimos a una persona que tiene un disturbio espiritual y resulta que lo que tenía era esquizofrenia o paranoia, etcétera, o algún mal funcionamiento hormonal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy un mal diagnóstico a la persona y le hago creer que lo que tiene es espiritual y lo que tiene es fisiológico, neurológico, psiquiátrico, psicológico? Entonces también se juega el nombre de la iglesia y también una irresponsabilidad. William, en mi experiencia es más fácil sacarle un demonio a alguien verdaderamente poseído que quitarle de la cabeza a alguien que ha sido etiquetado por un pentecostal. Yo no sé por qué la gente le cree tanto, pero cuando se les pone una etiqueta, después llegan exigiendo, hágame el exorcismo porque ya X hermano o X padre me dijo que yo estaba poseída. Eso es otro tema. Es ilícito e inmoral dentro del ministerio exorcístico utilizar carismáticos, mediums o personas sensibles en el discernimiento. No se puede usar ninguna de estas tres cosas como criterio moralmente válido para diagnosticar un disturbio espiritual. Los exorcistas no usamos carismas, ni dones mediáticos, ni sensibilidades espirituales o parapsicológicas extrañas. Hacemos el ejercicio del discernimiento racional en etapas. Entonces, esto lo tiene prohibido todo miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas y, en principio, todo exorcista nombrado, bien formado. Pero a menudo llega gente al confesionario y le lleva a uno una foto. Padre, aquí está la foto de mi esposo. ¿Qué le ve? Yo no le veo nada. Tóquela, tóquela, a ver qué le siente. O lo llevan a uno a la casa. Padre, ¿usted siente algo? Como que si uno tuviera un detector de demonios. O eso es otro fenómeno. El pentecostal quitó la revelación pública y metió la revelación privada en su lugar. Entonces todo es Dios me reveló. Entonces Dios me reveló que le hicieron un maleficio. Dios me reveló que hay un objeto enterrado allá. No, los exorcistas católicos, ortodoxos, no usamos esas herramientas. No las necesitamos, ¿verdad? La razón y la fe, el depósito de la fe nos da suficientes herramientas para discernir cuando una persona está con disturbio espiritual o no. Ahora, de otro lado, también el que se mete en estas áreas sin estar comisionado por la iglesia, sea laico o sea presbítero, no se da cuenta que está actuando en desobediencia. William, ¿se puede vencer al desobediente con desobediencia? Esto es contradictorio. Luego hay ocultamiento, mentira, y él es el padre de la mentira, el que se mete en desobediencia y usando medios torcidos,
que van hasta la herejía, porque conozco herejías totales, como algunas que has mencionado ya. Entonces no se está dando cuenta que ya está él mismo enredado en las herramientas del maligno. El mal no solo actúa sobre la voluntad, con los disturbios espirituales extraordinarios, también actúa sobre la verdad. Entonces, lo que se llama el mal epistemológico, todo lo que tiene que ver con error doctrinal, con herejía, con apostasía, con cisma, es acción en el fondo del maligno. Ahora, cuando ya ves que un presbítero o un laico actúa con contumacia, porque no le importa ya lo que diga su obispo, no le importa ser nombrado o no, no sigue la recta doctrina, sino que se fabrica su propio corpus. Es más, ni siquiera es él el que se lo fabrica, sino que son los demonios los que le han dicho cómo guiar el ministerio, porque es el demonio el que le dice a través de qué color, qué objeto o qué marca se mete. Entonces ya no es la iglesia y el poder de Cristo y la doctrina la que manda. Ahora es el demonio por revelaciones privadas. Entonces ya caíste en la trampa y pueden tener buenas intenciones. Yo ahí no me meto. Esa parte se la dejamos a Dios. Pero ciertamente ya estás perdido y estás perdiendo a los demás porque no los estás conduciendo a la fe, sino más bien los estás mandando al desierto para que sean carne de cañón. Claro, detrás hay todo un ataque al histrionismo, querer brillar y querer ser un súper sacerdote, querer ser un súper apóstol, un padre pío, que me veneren a mí, no a Dios. Entonces, en lugar de conducir las ovejas a Cristo y de decir como Juan el Bautista, que Él crezca y que yo disminuya, no, vengan a mí, vengan a mí. Yo soy el centro, yo soy el divino. Adórenme, alábenme a mí. Al final, lo que sufrió el príncipe de las tinieblas, su primera tentación, querer ser como Dios. Yo me implanto como Dios hombre en la tierra, porque yo soy el que tengo poderes, el que tengo nuevos carismas. Hasta estoy por encima de la iglesia, porque todo lo que ha dicho la iglesia está equivocado. Yo les presento algo nuevo porque yo he recibido cosas nuevas. Las novedades son peligrosas. Los católicos somos gente de tradición porque nos afianzamos en el depósito. Por eso somos iglesia apostólica, porque es en lo que ellos nos confiaron, no en la novedad y en la moda de turno que me reveló el espíritu del mal. Es un serio problema, William, y que está atacando mucho a América Latina y que está confundiendo mucho a la gente, porque ya la gente no sabe ante cuál santo persignarse, porque resulta que el exorcista, que es ortodoxo y que actúa rectamente, como no cumple los caprichos y no actúa tan inmediato como el pentecostal, entonces ante la opinión pública el pentecostal es aplaudido y nombrado como hombre de Dios. Y el sacerdote que actúa rectamente y que usa todos los criterios y procesos que sigue la iglesia es acusado de ser falso, de no entender, de no saber, inclusive de estar perdido o de ser un modernista masón, como de vez en cuando me dicen por ahí, simple y llanamente porque uno es fiel a la verdad, a la doctrina y a la ortopraxis. Bueno, bendito sea el Señor. Qué bueno que estos que quieren ser un super padre pío también quisieran imitarlo en la obediencia, porque es que por ahí dice que el demonio incluso se puede poner el disfraz de la humildad, pero nunca el obediente. Entonces, bueno, qué bueno que también le quisieran imitar especialmente en eso, en la obediencia, porque hay alguno que puede estar súper bien formado, pero si el obispo y la iglesia le dice todavía no o no, pues haga caso, bendito sea el Señor. Padre Pío era un excelente confesor y no le prohibieron confesar un tiempo y quiso el Padre Pío, no, yo tengo que confesar, no, para nada. William, no hay Hizo ningún caso. problema, no hay ningún problema, son carismas, somos servidores. Y atención, no hacemos milagros todos los días, cada vez que hacemos el milagro de la transustanciación sobre el altar. Exacto.
Cada absolución sacramental de cada pecador es un acto sobrenatural con rango de milagro. Entonces, que la iglesia me diga, ¿no puedes hacer exorcismos? Perfecto, no hay ningún problema. De hecho, mi experiencia ha sido así, intermitente, porque como soy misionero y me muevo en países y en diócesis, hay periodos de mi vida donde no lo he sido y me muero por eso. No, más bien yo digo que me dan vacaciones. Es más, ningún sacerdote en sus 5 sentidos, si entiende bien qué es esto, quisiera estar en los zapatos de un exorcista. ¿Por qué? Porque es un ministerio delicado, desgastador y que también tiene muchos efectos secundarios, aún ejerciéndolo con todo criterio, con plena competencia y con plena obediencia. Entonces, más bien habría que alegrarse de cuando el obispo te diga, mira, frena, voy a nombrar a otro, perfecto. Eh, Dentro de la óptica franciscana es tan digno el hermano que cocina, como el que barre, como el portero, como el que oficia la Eucaristía. Al final de cuentas, somos todos servidores de Dios y nuestro, solo nuestros vicios y pecados. Todo lo demás es de Dios y para Él únicamente debe ser la gloria. Eso que está diciendo, o sea, yo vine a conocer bien a los franciscanos, pues así como anécdota cortica, ya para continuar, yo vine a conocer bien a los franciscanos, no por San Francisco de Asís, que obviamente ya pues uno va entrando pues como a conocerlo bien, bueno, wow, bendito sea el Señor y gracias al Señor pues por semejante santo que nos ha regalado en él. Eh, pero a ver, yo quiero muchísimo, eso lo mantengo aquí al lado mío porque para mí es un ejemplo a seguir, a San Agustín. Pero resulta que viendo la vida de San Antonio de Padua, me di cuenta que San Antonio de Padua inició su caminar como monje agustino. Y fue ahí donde se vino a dar cuenta de que no todo era el tema de la formación y el conocimiento, y lloró amargamente porque le faltaba la humildad del franciscano, y ahí fue donde terminó obviamente sumándose a las filas de San Francisco, y wow, bendito sea el Señor, otro gran santo que nos ha regalado la orden de los franciscanos en San Antonio de Padua. Y yo sigo queriendo y amando muchísimo a San Agustín, pero esa parte de la vida específica de San Antonio de Padua a mí me abrió mucho el, el sentido que debe tener realmente el conocimiento dentro de la fe. Y por eso fue que empecé a conocer más sobre el tema de los franciscanos. Eso a mí me llenó mucho en ese sentido. Bueno, ya que amas tanto a San Agustín, sabes que él fue el primero que definió el mal como una deficiencia. Y te regalo aquí su frase para que la atesores. Dice él en las Confesiones 3, en el capítulo 17, en el número 12, dice, alejándome de la verdad, yo pensaba que iba a su encuentro, porque no sabía que el mal no es sino la privación de un bien y que tiende hacia lo que no es de ninguna manera. Entonces, él es el genio del siglo cuarto que definió el mal como privación, y de esta definición después la iglesia iba a arrancar para todas las demás definiciones. Ahora, dato curioso, ¿sabes por qué le pusieron a San Antonio Antonio? ¿Verdad? Eso sí no lo sé, porque él no se llamaba precisamente Se Antonio. llamaba Fernando de Lisboa y le pusieron Ajá. Antonio por San Antonio Abad. Y San Antonio Abad, podríamos decir que es el patrón de los exorcistas antes que San Benito de Nurcia, porque él es el primer tratado de la Iglesia Católica de demonología, es la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio. Si pueden leerla, es una Ya me novela antojó. preciosa, pero habla de la experiencia de un monje, de alguien que está dividido, ¿verdad?, interiormente, y va al desierto a unificarse. De ahí viene la palabra monje, monos, hacerse uno en el Señor. Y entonces lucha contra sus pecados, sus tentaciones, sus vicios, pero también lucha contra seres preternaturales. Entonces, es la primera mención seria a nivel de tratado de demonología
en la Iglesia Católica. Después vamos a ver que uno de los rasgos que tenía San Antonio también era el rasgo de exorcista. Claro, en la época donde él vivió, allá en el 1200 siglo XIII, no estaba tan restringido el oficio de exorcista. De hecho, antes del Concilio Vaticano II, todo sacerdote recibía lo que se llamaba las órdenes menores, y entre ellas el exorcizado y el lectorado. Pero después del Concilio Vaticano II y por abusos en el ejercicio, la Iglesia lo fue restringiendo cada vez más. Antes del concilio, prácticamente todo sacerdote tenía la potestad ordinaria, la licencia de hacer exorcismos. Después del concilio fue reservada, y yo aplaudo esta decisión porque ya la Iglesia veía venir vientos de doctrina, confusiones, mezclas, lo que se llama eclecticismo y sincretismo en los mismos presbíteros. Entonces, confiar este ministerio es a una persona específica. Tienes que tener certeza de su preparación, también de su cordura, también obviamente de la obediencia, de la humildad, porque, ¿cómo te podría decir? Es pertenecer a un ejército y que te manden en primera línea y como francotirador, porque la mayoría de las veces estás solo. Entonces, tienes que asegurarte de que eres un boina verde en el espíritu y en la teología, porque vas a enfrentar una de las luchas más difíciles de la existencia humana, la lucha contra el príncipe de las tinieblas y sus ecuaces. Entonces, para que hagas bien tu trabajo y ayudes y no seas afectado, pues tienes que estar muy bien preparados. Se podría decir, y así lo dice el Código de Derecho Canónico, que para ser exorcista se necesitaría ser santo. Desgraciadamente, a los que nos nombran no lo somos, y la Iglesia usa de lo que hay. Deberíamos de ser mejores los exorcistas. Estamos en proceso de santificación, pero aún así, siendo pecadores como somos, yo te puedo atestiguar de que llevo el tesoro en vasija de barro, y cómo actúa la fuerza de Dios a través de este pecador. Y eso es una predicación para mí mismo, que me enseña humildad, porque todos los días que ejercito el oficio, me doy cuenta que no soy yo, porque de mí solo nada y pecado, que es Cristo en mí. De hecho, hay una parte, y es mi parte favorita del exorcismo, que dice: teme en mí, no al hombre, sino al ministro. Y luego dice: teme en mí a la imago Dei, en latín, a la imagen de Cristo en mí. Es eso lo que se me confió desde el bautismo, esa impronta divina. Entonces, volvemos a lo mismo, no soy yo, es Cristo, in persona Christi. Yo solo presto mi humanidad. En términos filosóficos, el exorcista es causa instrumental, es el instrumento únicamente, pero la causa eficiente, el que hace, es Dios en su cuerpo místico. Esto es básico. Si no entiendes esto, no has entendido nada. Esto es más importante que entender quién es el demonio. Hay de aquel que se apropie y se adueñe de la obra de Dios, porque esto es vanagloria pura. Entonces, el ejercicio tiene que ser con humildad, siempre abajo, sirviendo. Y entre más humilde, más efectivo el exorcismo. Hay tantos relatos de frailes nuestros que, siendo exorcistas, sin ni siquiera usar el ritual, solo con su presencia humilde y su oración humilde. Por ejemplo, recuerdo uno ahora, el siervo de Dios Mateo de Agnone, en el sur de Italia, que está en proceso ahorita de ser beatificado y que era exorcista. Y él un día entró donde una poseída, y el demonio se le burló en la cara entrando nomás a la sesión y le dijo: tú eres un pecador, tú crees que me vas a vencer. Y el fraile solo se hincó y dijo: así es cierto, yo solo soy un pecador. Y bastó eso para que el demonio huyera y fuera expulsado. El príncipe de la soberbia no puede contra la humildad.
Entonces, a veces el exorcismo, sí, si se hace formalmente, se usa el rito, pero a veces Dios tiene destinado que por un beso en una cruz o por la oración humilde de una de las colaboradoras en el equipo de oración, ¿verdad? Por el Padre nuestro humilde y sencillo, por el ayuno de uno de los que está sujetando a la paciente, que por esa obra que impetra, que hace bajar la acción de Dios, se dé la liberación. Entonces, al final de cuentas, el exorcismo, sí, el presbítero con licencia es el que tiene la responsabilidad y el que preside, pero es una acción eclesial, es una acción corporativa de todo el cuerpo místico de Cristo en comunión con la iglesia triunfante, peregrinante y purgante. Por eso es que es eficaz. Y William, te lo digo con absoluta seriedad y dando testimonio, todo exorcismo es efectivo, todo, porque es Cristo mismo el que actúa. Ahora, no actúa en el tiempo que yo quiero, sino en el tiempo de Dios, porque también he visto cómo Dios a veces permite que se alarguen los casos, porque también usa todo este campo como evangelización negativa. A veces el que está influenciado por disturbios espirituales tiene que dar pasos de conversión y hasta que no los dé, Dios no permite que el mal lo abandone. O a veces Él le permite sufrir porque ese sufrimiento ofrecido va a salvar a su propia familia. Entonces, como te digo, y como empezó esta plática amistosa, todo siempre dentro del marco del misterio. Esto es un gran misterio y los que hemos participado de él, pues eh, conocemos facetas de la realidad que pocos conocen. Y yo le doy gracias a Dios porque me abrió los ojos. Yo sí te digo, yo soy muy racional y pasé por unas épocas de escepticismo. Yo mismo fui uno de ellos que no creía, pero ante la misma evidencia, cuando ves con tus ojos lo que no tiene explicación racional, lo que sabes que no hay fuerza en este mundo que lo pueda provocar, entonces ahí también Dios doblega la sabiduría humana, la falsa sabiduría, y te abre los ojos a la sabiduría que viene de la fe, que es más alta y superior que cualquier conocimiento humano. Por eso decía San Pablo tan hermosamente que la sabiduría humana pasará, ah, pero la caridad a la que debemos de tirar todos, lo que debemos ambicionar, es en la que va a perseverar. Totalmente. Yo quiero felicitar a las personas que han estado hasta este momento y les quiero contar que han logrado llegar hasta el momento donde acabamos de terminar la introducción. ¿Qué les parece? La introducción. Bendito sea el Señor. Bueno, Fray Claudio, entonces, llegados hasta este punto, ¿cómo debemos entender entonces en realidad la doctrina católica sobre la demonología? ¿Qué es la demonología en nuestra fe católica? ¿Qué es lo que nos ha dicho el depósito de la fe sobre la demonología? ¿Se puede estudiar? ¿No se puede estudiar? ¿Solo la pueden estudiar los sacerdotes? Un laico también puede estudiar demonología y formarse en este campo. ¿Cuál sería el campo de acción entonces de una persona, sacerdote o laico, que se forma y estudia entonces este campo de la demonología? Bueno, hay un conocimiento general que todos deberíamos tener y todos deberíamos procurar y los insto a todos. No es el más importante, pero es necesario tenerlo. Entonces, que vayan a sus catecismos, al catecismo de la Iglesia Católica, al grande, el de Juan Pablo II, y busquen en el índice de materias la voz demonio. Entonces los va a tirar a los números del catecismo que hablan sobre el demonio. Entonces esta es, diría, la fuente primaria más recomendable. Dentro del catecismo van a encontrar constantes citaciones a la Sagrada Escritura. El Nuevo Testamento está lleno de citas que hablan sobre el demonio, el diablo
o los espíritus malignos, ¿verdad? Entonces es un dato revelado. Entonces, secundariamente se podría ir a la palabra de Dios. Yo siempre recomiendo primero el catecismo y después la palabra de Dios por el problema de la libre interpretación. Si yo voy directo a la palabra de Dios y no tengo un corazón católico, pues me puedo equivocar en mis propias y subjetivas interpretaciones, que es el gran drama que ha sufrido las iglesias históricas protestantes desde el siglo XVI. Están perdidos en opiniones, no tienen unidad doctrinal. Entonces, primero, ser católico y tener el sentido católico y después leer la Biblia con sentido católico. Ahora, esto está también abierto a todo el mundo. Pueden tener acceso al magisterio de la iglesia y tenemos este libro tan hermoso que se llama el Enchiridium Symbolorum, que es el conjunto y el resumen de todas las definiciones dogmáticas hechas en concilios y en declaraciones extraordinarias a través de estos 2023 años de historia de Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Cristo. Entonces ahí usted puede también buscar la voz demonio y leer todos los concilios y todas las definiciones que tienen que ver con el demonio. Y esto es de dominio público. Inclusive existen versiones hasta PDF descargables del Denzinger, así se llama, del magisterio de la iglesia. Ahora, algunas están corrompidas y están manipuladas o vienen incompletas. Es mejor las versiones impresas, pero hay que admitirlo, son bastante costosas. Valen sus $200 un librito de estos, que es un compendio grande. Y ahí están todas las definiciones y hay muchas. De hecho, hoy no creo que nos dé tiempo para abarcar lo que teníamos en proyecto, pero a veces los caminos del espíritu son diferentes a los planes humanos. Hablamos de otras cosas, no hemos perdido el tiempo y ya no nos va a dar tiempo, creo que para ahondar en la primera definición que se hizo sobre el demonio, pero quizás dejarla sembrada y hacer una segunda parte de entrevista para entrarle. Porque yo les digo, yo me paso estudiando el Denzinger y esta definición que fue la primera que se dio sobre el demonio es de las definiciones más densas y más complejas y completas que he encontrado en este compendio del magisterio de la iglesia. Me gustaría leérselas, aunque como les digo, quizás no tengamos hoy el tiempo para tomarla. Para los que les gusta profundizar, esto lo podemos encontrar en el numeral 286 del Enchiridium Symbolorum, es decir, del compendio del magisterio de la iglesia, que llamamos Denzinger, porque así era el apellido del autor que lo hizo la recopilación, la antología de textos. Bueno, dice así. precisamente, para que ya entremos pues como a la lectura, yo creo que exactamente este es un primer programa donde yo creo que lo podemos dar como una muy buena introducción al tema, y es necesario, creo yo, pues haber conversado de esto que hicimos como charla amistosa y tratar pues como todos estos aspectos, porque precisamente para entrar ya como a una profundidad más elaborada sobre el tema es necesario tener como este tipo de herramientas y de conceptos claros para no llegar a precisamente a equívocos y a continuar quizás con confusiones, y no solamente tener las confusiones nosotros mismos, sino que empezamos a confundir a los demás. Yo escuché que tal pastor dijo tal cosa, yo escuché que un sacerdote dijo que el infierno no existe, yo escuché que un sacerdote dijo que el diablo simplemente es una fantasía, o el diablo es el mal que tiene cada uno por dentro nada más. O sea, todo ese tipo de cosas, el desconocimiento que hay sobre el ministerio del exorcismo, sobre las oraciones de liberación, etcétera. Muchas de las cosas que ya hemos hablado el día de hoy, creo que era necesario tocarlas. Y vamos a leer entonces, bueno, Fray Claudio nos va a leer entonces esta primera definición dogmática, para que nos quede como ese saborcito y esas ganas de seguir profundizando en esto, que no está mal conocer al enemigo, antes todo lo contrario, conocer al enemigo nos hace amar más al amado. Como bien decía San Agustín, nadie ama lo que no conoce,
Por tanto, entre más nosotros vamos conociendo a profundidad todos los misterios revelados por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, obviamente también nos vamos dando cuenta que vamos empezando a amar mucho más a nuestro Creador, vamos amando mucho más a Dios. Y en este orden de ideas, amando a Dios, debemos conocer al enemigo para saber cómo combatirlo. Entonces, en este orden de ideas, yo creo que este ha sido un programa muy bueno, una excelente introducción, y vamos entonces a dejar este buen sabor de entrevista con esta primera definición para que todos queden animados a una segunda parte y quizás después hasta una tercera, como lo hemos hablado con Fray Claudio. Luego vamos a tocar incluso el tema de la música, porque eso es un tema que muchas personas también están ahí, pero esto es bueno, esto no es bueno, esto es malo, esto no es malo, ¿cómo entender toda esa parte? Pero ahí les vamos a ir dejando las cosas en el tintero. Fray Claudio, ¿cómo sería entonces esta primer definición? William, tal vez aclarar, a veces uno da por asumido que la gente entiende y que está en el mismo código que uno. Han habido hermanos que en otros programas que he dicho me dicen, Fray Claudio, pero después usted habla mucho sobre concilios y sobre lo que dijeron papas, pero no dice nada de la Sagrada Escritura. Quiero escucharlo hablar de Sagrada Escritura, pero no entienden bien. Nosotros no somos protestantes, no nos guiamos por la sola Escritura. Eso es un principio luterano. El depósito de la fe está constituido en primer lugar por la parádosis, así se llama en griego, que viene del verbo paradidomi, que significa algo que me fue confiado. Esa es la tradición con mayúscula. De la tradición verbal se escribió la tradición escrita, que es el Nuevo Testamento. Entonces, los católicos le damos tanto valor, el mismo valor a la tradición escrita y a la tradición oral. Y es la tradición oral la que está puesta en los concilios. Y por eso los dogmas son esenciales y son vinculantes. No son nada diferente a la palabra de Dios, sino es la aplicación de la palabra de Dios y los conocimientos que aprendieron los apóstoles y se lo transmitieron a las diferentes generaciones cristianas aplicadas en los problemas de cada situación histórica que ha vivido la iglesia. Entonces, leer el magisterio de la iglesia es vivir la palabra de Dios en acto, en el hoy de la iglesia. Y esto todavía la iglesia lo sigue haciendo. Seguimos teniendo nuevas realidades y la iglesia va a la Sagrada Escritura, a la tradición e ilumina. Porque si no, William, ¿qué dice la Biblia y la tradición sobre el chat GPT-4? Sobre la inteligencia artificial, no dice nada. Pero puedo aplicar los criterios de fondo morales, antropológicos, teológicos y dar una voz autorizada sobre estas nuevas herramientas que pueden servir para tanto bien, pero también para tanto mal. Entonces, por eso vamos a ir a la tradición, a la parádosis, al dogma, y vamos a leer la definición dogmática que se dio en la carta Quam Laudabiliter, es decir, cuán alegre o cuán laudable en español. Y la hizo el Papa León Magno, que estuvo en el pontificado entre los años 440 al 461 después de Cristo. Imagínense, en el siglo V, a escasos 430 años de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de un discípulo de cuarta o quinta generación, de alguien muy cercano a la fuente, de la misma época de San Agustín de Hipona, de San Atanasio, de los grandes de la historia. Y esta fue una carta que le hizo al obispo Toribio o Torribio, hay dos versiones del nombre, con una R o con dos, de Astorga, sobre los errores de un grupo que se llamaban los priscilianistas, que era un grupo de corte gnóstico emparentado con los marcionistas, los discípulos de Marción. Para dar así una breve introducción de qué es el gnosticismo es una corriente suprarreligiosa que afectó no solo al cristianismo, porque hay gnosticismo islámico, hay gnosticismo budista y hay gnosticismo cristiano. Es una concepción oriental dualista
es decir, que ve al mundo dividido en dos, ¿verdad?, realidades, una blanca y una negra, una buena y una mala, y que también es lo que se llama anticósmica, es decir, que privilegia el mundo del espíritu y desprecia el mundo material. Entonces es una filosofía y teología que influenció al cristianismo en los primeros años y todavía hasta el día de hoy. Podríamos decir que el gnosticismo ha sido la herejía más influyente y que más dolores de cabeza le ha dado a la Iglesia Católica. Y como lo dice la instrucción, Jesucristo, portador y fuente del agua viva, que habla sobre la nueva era, que está en el trasfondo todavía hoy de la misma nueva era, y que también el gnosticismo se ha expandido por todo lado en la época moderna. Por cierto, fue Colombia la base de lanzamiento del gnosticismo moderno, de el autodenominado eh, San Mael, ¿verdad?, el gnosticismo sanmaeliano, que es otro tema. Colombia es un caso muy especial porque fue en Colombia, por el puerto de Cartagena, donde llegaron los primeros espiritistas, donde llegaron también los Yoruba, los congoleses con su palería mayombe, los benineses con su vudú, también los espiritistas de Allan Kardec. Entonces en Colombia hay una mezcla muy interesante para los que estudiamos la religión entre espiritismo, animismo y espiritismo africano, pentecostalismo y nuevos movimientos religiosos que complican No, mucho la... está el cuarto programa. Es que sí, vamos a tener un... Muy Sí, complejo Colombia. sí. Algo conozco de Colombia por rebote. ¿Por qué? No he ido a Colombia, pero he trabajado mucho en Panamá. Y como Panamá pertenecía al virreinato de España y después a la Gran Colombia, pues prácticamente lo que es Panamá es una extensión de lo que es Colombia. Bueno, sin más preámbulos, entonces los priscilianistas eran un grupo gnóstico y que tenían ideas muy torcidas, entre ellas su concepción de la divinidad. Ellos dividían la divinidad en dos: un Dios bueno y un Dios malo, fuerzas antagónicas que entraban en dinamismo y de las cuales surgía la misma vida y la realidad. Entonces la iglesia los corrige y vamos a leer el punto concreto de la doctrina de Prisciliano que condenó el Papa León Magno. Dice así, específicamente es el capítulo 6 de esta carta, Quam Laudabiliter. Dice así: la sexta anotación denuncia que estos tales, los priscilianistas, dicen que el diablo no ha sido nunca bueno, que su naturaleza no es obra de Dios, sino que ha salido del caos y de las tinieblas. Es decir, que no tiene ningún autor suyo, sino que él mismo es principio y sustancia del mal. Mientras la fe verdadera profesa que la sustancia de todas las criaturas, tanto espirituales como corporales, es buena y que no hay ninguna naturaleza del mal, pues Dios, que es creador de todo, no ha hecho nada que no sea bueno. Por lo cual incluso el diablo sería bueno si se mantuviera en aquello en que fue hecho. Pero a consecuencia del hecho de haber usado mal de su superioridad natural y de que no se mantiene en la verdad, no pasó de una sustancia, no pasó a una sustancia contraria, sino que se deshizo del sumo bien, con el cual hubiera debido estar adherido, como los mismos que afirman tales cosas caen de la verdad en la falsedad y acusan una naturaleza en aquello que es falta a su voluntad y son condenados voluntariamente por su voluntaria perversidad. Esto, sin embargo, será para mal suyo, y el mal mismo no será una sustancia, sino el castigo de una sustancia. Y yo sé que la redacción es muy compleja, muy técnica y que vienen muchas palabras raras, entre ellas, ¿qué es eso de naturaleza? ¿Qué es eso de principio? ¿Qué es eso de sustancia?
y después un montón de cosas más que menciona. Pero aquí en este párrafo tan eh, concreto, la iglesia define qué es el mal sustancialmente y qué es el maligno. ¿Quién es el maligno? ¿Es la sustancia del mal? ¿Es un Dios malo? ¿Igual simétrico al Dios bueno? ¿Es el maligno una divinidad? ¿Es el sumo mal? Por cierto, y es un tema muy interesante y muy importante porque hay corrientes modernas que ven en el demonio una divinidad. Por ejemplo, los luciferianos, entre ellos los masones y grupos también de satanismo. Hay grupos que son luciferianos, que ven al diablo como un signo de transgresión cultural y de oposición a la moral y a todo lo establecido, pero hay otros, los grupos satanistas, que son religiosos, ven al demonio como el verdadero Dios. Entonces, este concilio define quién es el diablo frente a Dios y pone las bases estructurales de toda la demonología. La demonología es el tratado de la teología católica que habla sobre el demonio y está dentro y paralelo al el tratado de Trinitate, es decir, el tratado sobre la Santísima Trinidad, y dentro del tratado de la soteriología, que es la parte de la teología que estudia la salvación del hombre hecha por Jesucristo, que siempre se ha entendido como derrota del demonio. Entonces, por eso es parte de la doctrina cristiana, no parte central, sino perpendicular, pero no se puede entender la acción salvadora de Jesucristo si no entendemos la figura del maligno. Entonces, aquí dejamos plantadas muchas semillas. Creo que hablaremos en una próxima entrevista de que si existe un Dios malo, equidistante y simétrico con el Dios bueno, que si existe la sustancia del mal, ¿qué es el mal? ¿El mal tiene entidad? ¿Es algo en sí mismo? ¿Es el demonio la sustancia del mal? ¿Un Dios malo? Bueno, ya dijimos que no era un Dios, sino que era una criatura, que es un ángel caído. En esto nos adelantamos, pero después vamos a explicar más el concepto. ¿Qué es el mal en nosotros desde la vida moral? ¿Cómo actúa el mal? ¿Cuáles son los límites de la acción del mal? Entonces todo esto está ahí comprimido como si fuera un consomé de pollo en este pequeño párrafo. William, es increíble. Yo cada vez que leo estas definiciones me doy cuenta lo increíblemente doctos e iluminados que eran los primeros cristianos. Y me avergüenza porque hemos perdido esa radicalidad intelectual y vital en la iglesia de hoy y ya no hacemos reflexiones tan profundas como las hacían ellos. Claro, ellos eran piedras angulares y Dios se encargó de darles ese conocimiento porque estaban fundando la iglesia en la que hoy nosotros vivimos y gozamos. Pero ciertamente me quito el sombrero ante estos grandes hombres, grandes inteligencias, en una época muy importante. Estamos muy cerca de Calcedonia y de las definiciones centrales de la Trinidad, de Jesucristo, de María. Entonces, una época donde brillaron lumbreras increíblemente de hombres santos y doctos a la misma vez. No sé si quieres que entremos en el pormenor de alguno de estos puntos o lo dejamos para una segunda intervención. Yo creo que sí sería muy bueno ya en una segunda intervención abordarlos ya en conjunto. Usted decía ahorita que hay muchos que le han pedido escritura y todo esto. Yo creo que hay dos citas bíblicas claves que nos van a dar la luz en este sentido. Y es Primera de Timoteo 3:15
que nos dice que la iglesia es la columna y el soporte de la verdad. Y Lucas 10:16, que dice Jesucristo a sus apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí escucha, y el que los niegue a ustedes, a mí me niega. Por tanto, parafraseándolo, sería como que lo que digan los apóstoles iluminados por el Espíritu Santo es palabra de Dios. Así que entonces nuestro depósito de fe es palabra de Dios. Y la iglesia es la columna del soporte de esa verdad. Incluso estas verdades mistéricas dentro de esta oscuridad que puede ser también estos temas del demonio. Fray Claudio, de verdad que mil y mil gracias. Dios lo bendiga por haber aceptado esta invitación a tocar un tema tan controversial y de tanta confusión para muchas personas. Quisiera pedirle para finalizar esta entrevista que nos regale su bendición, unas palabritas finales. Correcto, decirle a la gente que tienen que estar tranquilos, porque es cierto que estamos en un laberinto de opiniones y hay muchos opinólogos en las redes sociales. Por eso precisamente estamos basándonos en el depósito de la fe, porque esto es enseñanza segura, porque está subido al nivel de dogma. Entonces, vamos a hablar de algo que no es opinión de William Toro ni de Claudio Calderón, sino es depositum fidei, el depósito de la fe, una verdad segura y vinculante que la iglesia sostiene, en este caso desde el siglo V. Entonces, en medio de ese laberinto de opiniones en el que vivimos hoy, tantas informaciones falsas, tantas informaciones y opiniones infundadas, nada mejor que agarrarnos del depositum fidei. No hay fuente más segura y no hay fuente que nos pueda guiar eh, más verazmente y con más luz por el camino cristiano. Cristo es Señor y Rey del universo. Entonces, hablamos de la oscuridad para aprender a vencerla, no porque le queremos dar promoción alguna a, a estos seres, no. A ellos los combatimos y nos unimos al reinado de Cristo y extendemos el reinado de Cristo venciendo las oscuridades, tanto en nuestra vida como en la sociedad y en la iglesia. Entonces, un conocer para vencer, un conocer para iluminar, un conocer para identificar, porque si no, vano sería el conocimiento, si no nos lleva a la perfección de la caridad. Gracias, William. Empezamos metiéndonos en aguas muy profundas y a ver hasta dónde nos lleva Dios. Nos puso en este camino de Maús juntos y ojalá que logremos hacer arder los corazones mientras caminamos con el Maestro por el camino. Un gusto y siempre Amén. sirviendo a la verdad y a la iglesia de Cristo, a la que tanto amo y por la que estaría dispuesto a morir. Entonces, voy a deprecar. Eso es lo que hacemos los sacerdotes. Los católicos no decimos bendiciones, eso es pentecostal. Nosotros decimos, ¿verdad?, que la bendición de Dios descienda, porque es Dios el que bendice. Yo no tengo la posibilidad de bendecir. Es Dios el que hace bajar su gracia y bendice las obras y los elementos materiales que nos dio a los seres humanos. Todo lo que hacemos en la iglesia ordinariamente es una deprecación. Esta palabra importante de hoy, orar para que baje. Entonces, con el oficio que se me dio y el carisma sacerdotal, como sacerdote ministerial, voy a pedirle a Dios que baje sobre ustedes la bendición. No es que yo lo estoy enviando por la internet. No, la bendición no se transmite por los cables de la internet. No, es Dios directamente, donde quiera que estés, que va a hacer que baje la bendición sobre ti. Pero atención, también depende de las disposiciones de tu corazón, porque todo sacramental no solo depende de la invocación de la iglesia en la persona del ministro, sino de la disposición de fe y de gracia del que espera ser bendecido. Aquí es a Dios rogando y al mazo dando. No nos sentamos a ser salvados, colaboramos con la salvación, con la gracia de Dios en nosotros. Entonces, ejerzo lo que Dios me dio,
Yo soy pobre, no tengo nada. Lo único que tengo en mis manos es lo que Cristo me ha dado para darles. Entonces, desde mi indigencia, comparto lo que tengo. No tengo oro ni plata, pero les doy a mi Señor Jesucristo, como decían los apóstoles. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y actividades y permanezca siempre. Hermanos, Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Paz y bien. Amén. Gracias, Fray Claudio. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Y para todos ustedes, muchísimas gracias también por haber estado el día de hoy aquí conectados en su canal Enfoca tu Fe, donde como siempre les recordamos, y como bien lo dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Que la Virgen los acompañe.